En un aeropuerto internacional grande pueden llegar a aterrizar y despegar hasta 1000 aviones al día. Para evitar un caos en el aire y garantizar un servicio aéreo en regla, es imprescindible la ayuda de la técnica de radar. Sin embargo, en los inicios de la aviación no existía ningún sistema de prevención. Se volaba solo con la vista. Lo que era insatisfactorio en tiempos de paz podía resultar decisivo en tiempos de guerra, pues los aviones fueron adquiriendo un papel cada vez más importante en el plano militar. Pero no existían ni ayudas a la navegación en caso de mala visibilidad, ni un sistema de alerta rápida aceptable. Los apostaderos solo contaban con prismáticos o antenas acústicas para detectar los aviones que se acercaban. La técnica de radar funciona con las mismas ondas electromagnéticas que se utilizan en la técnica de radio. En los años 30, las emisoras potentes ya llevaban tiempo transmitiendo mensajes por todo el mundo, y la mayoría de barcos estaban equipados con aparatos de radio. Las señales de radio se implantaron de múltiples formas como sistema de transmisión de información. El hecho de que se reflejaran en los objetos no despertó demasiado interés. Los receptores de radio se introdujeron en muchos hogares y proporcionaban a los oyentes principalmente entretenimiento. Las bases del radar se establecieron a finales del siglo XIX. El físico alemán Heinrich Hertz demostró en sus experimentos que las ondas electromagnéticas tienen las mismas propiedades que las ondas luminosas y que, por tanto, se podían reflejar. En 1904, el ingeniero alemán Christian Hülsmayer inventó el telemoviloscopio, un aparato que podía recibir el eco radioeléctrico reflejado y advertir de él con un timbre. A pesar de que se le concedió la patente imperial, la industria no mostró demasiado interés en él, y el telemoviloscopio fracasó en el intento. En aquella época, el objetivo de todos los técnicos de radio, sobre todo del italiano Guglielmo Marconi, era el desarrollo de la radiotelegrafía. En 1901, Marconi consiguió telegrafiar más allá del Atlántico, y acto seguido, construyó una red de estaciones de radio universal. En los años 30, las investigaciones de la técnica de radio estaban tan avanzadas que muchos científicos retomaron la idea de rastrear barcos o aviones con la ayuda del eco radioeléctrico. Asustados por la revolución política de la Alemania nazi y por su evidente preparación para la guerra, los militares británicos eran conscientes de que, si el conflicto estallaba, no podrían hacer nada para defenderse del potente armamento alemán. ¿Cómo iban a defenderse en la isla de los posibles ataques aéreos? A principios de 1935, Gran Bretaña comenzó la estructuración de su defensa aérea desde una base científica. Bajo la dirección de Henry Tizard, se creó un comité del que también formaba parte Robert Watson Batt. Este había hecho en los años precedentes pruebas muy prometedoras para detectar, mediante impulsos radioeléctricos, nubarrones y tormentas eléctricas en la ionosfera. Los delegados de gobierno querían encontrar la forma de usar las ondas de radio como arma activa. La prensa difundió el rumor de unos rayos mortales. Pero los cálculos del riguroso colaborador de Watson Batt, Arnold Wilkins, no tardaron en cerrar la puerta a esa esperanza. Wilkins y Watson Batt argumentaron en un convincente informe que con la ayuda del eco radioeléctrico se podrían localizar con antelación los aviones. El Ministerio de Defensa británico facilitó de inmediato el desarrollo del anhelado recurso, y solo 13 días después, el 25 de febrero de 1935, se realizó el primer experimento práctico del radar. Como emisora improvisada, se utilizó la estación de la BBC en Daventry. La noche anterior a la prueba definitiva se construyó la antena provisional de recepción. Los aparatos receptores se instalaron en furgonetas de transporte y a la mañana siguiente, Watson Batt y su ayudante acudieron a la hora acordada a la zona de instalación de antena.
just take the other side. All right. Is it all right? Okay, come over here. That's it. No invirtieron mucho tiempo en ultimar la instalación, pues el bombardero Hayford, que debía reflejar la señal radioeléctrica, ya había despegado. All right. La tensión de los últimos días y semanas se concentraba en un solo momento. ¿Mostraría el receptor el eco de la señal radioeléctrica cuando el avión se cruzara con el haz radioeléctrico del emisor? We've got it. Definitivamente había nacido el radar. El indicador de la estación receptora contaba con una pantalla de rayos catódicos capaz de registrar y representar los más sutiles procesos eléctricos. El medio eran las ondas radioeléctricas convencionales que la emisora de la BBC había emitido con una longitud de onda de 50 metros. El bombardero Hayford cruzó el haz del emisor, con lo que las ondas radioeléctricas que chocaron con el objeto se reflejaron y fueron registradas por la estación receptora. Las instalaciones que siguieron al primer y exitoso experimento en Daventry funcionaban con la técnica del radar de impulsos. En lugar de un haz radioeléctrico, se emiten impulsos radioeléctricos extremadamente cortos. Tras la emisión de la señal, el haz de electrones del tubo catódico comienza a mostrar un trazo horizontal en la pantalla. En el momento en el que se recibe el eco, aparece en la pantalla un trazo vertical. Así se puede calcular exactamente el tiempo que pasa desde la emisión hasta la recepción. Como las ondas electromagnéticas se propagan siempre a la velocidad de la luz, una vez medido el tiempo, se puede calcular el tramo que ha recorrido la señal radioeléctrica reflejada. Con una escala adecuada, se puede calcular a qué distancia exacta está. Mediante la rápida sucesión de impulsos independientes se puede obtener información constante sobre la distancia de los objetos, el tiempo que estén dentro de la sección de radar. En aquel entonces, en la Alemania nacional socialista se hablaba abiertamente de guerra. En septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia, y ese mismo año, los bombarderos con la bandera asesina de la esvástica despegaron hacia la costa británica. Para entonces, la red de radar a lo largo de la costa británica estaba casi completa. Las nuevas instalaciones de radar parecían capaces de localizar cualquier avión en el campo del emisor y de calcular su distancia, altitud y dirección. Todos los datos se recopilaban en unas centrales denominadas filter rooms, salas de filtro. Desde allí se ordenaban las medidas preventivas correspondientes. Mediante el potente uso del radar, se pudieron combatir con éxito los devastadores ataques aéreos y submarinos de Alemania durante la guerra. Con la creación del magnetrón, los británicos consiguieron un avance decisivo en el campo de la técnica de radar. El nuevo tubo de gran capacidad producía impulsos de radar altamente energéticos con longitudes de onda muy cortas, lo que permitía la construcción de aparatos pequeños pero muy potentes. Incorporado a los aviones, el haz dirigido y altamente concentrado giraba sobre un eje y plasmaba, aparte de otros aviones y barcos, los paisajes y las ciudades sobrevoladas. La navegación de noche o con mala visibilidad dejó de ser un problema. Desde 1945, los principios de la técnica de radar no se han modificado. Su principal uso civil sigue siendo el control constante del espacio aéreo, cada vez más concurrido. Con el aumento constante del tráfico aéreo, se hace indispensable el control minucioso de todo movimiento relevante. El perfeccionamiento de las piezas y el uso del procesamiento de datos moderno, en particular el análisis de la señal por el receptor, han permitido que el servicio aéreo pueda mantenerse de forma metódica independientemente del clima o la época del año.
Lufthansa 266, turn right now, heading 220 to intercept the localizer. Los indicadores modernos han introducido las 3 dimensiones en el control aéreo. Así, el controlador puede informar del estado del aeropuerto al piloto antes de que éste lo vea. La carrera de la industria de armamento también ha llevado a una mayor perfección del radar en el ámbito militar. Sus variantes móviles, que se activan y se recogen en cuestión de 3 minutos, demuestran que no hay que poner límites al concepto de defensa. Lo mismo podemos decir de la supervisión completa de zonas de riesgo mediante estaciones de radar aéreas. El AWACS es un sistema equipado con la última tecnología que procesa todos los datos relevantes, y eso incluye también los de su sistema de armas. La técnica militar, cada vez más sofisticada, permite vigilar al enemigo y tomar más medidas preventivas. Por su forma especial, el misterioso bombardero B-2 estadounidense dispersa con tanta fuerza la señal del radar que los radares enemigos no son capaces de detectarlo. En la actualidad, los conductores circulan a menudo ajenos a los radares instalados para los controles de velocidad. En estos radares se usa un determinado efecto de las ondas electromagnéticas, el denominado efecto Doppler. A diferencia de su reflexión en un objeto fijo, cuando el objeto se aleja del emisor o se acerca a él, la longitud de onda de la señal reflejada varía, y lo hace en función de la velocidad del objeto. Como se conoce la velocidad de la señal enviada, solo hay que ver el cambio en la longitud de onda para calcular la velocidad del objeto. Los satélites de observación trabajan con dimensiones mucho mayores en la órbita terrestre. Aparte de su labor estratégica, hacen grandes aportaciones a la investigación del clima y el medio ambiente. Esta imagen de una mancha de petróleo la tomó el radar del satélite ERS-1. Con cada impulso reproduce una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. De día o de noche, con cielos cubiertos o bancos de niebla, reproduce las imágenes con una nitidez absoluta. En un plazo de 100 horas ha rodeado la Tierra. El ERS-1 necesitó 35 días para hacer una reproducción total de nuestro planeta. Sus datos pueden tener múltiples usos. Durante la búsqueda de un barco de pasajeros que iba de Europa a Asia por el Océano Ártico, ayudó a los barcos con mapas de hielo. Como un fax directo al puente de mando. Puede hacer visibles las superficies taladas de la selva tropical del Amazonas, incluso a través de espesas nubes. La cantidad de datos reproducidos por el ERS-1 es inmensa. Envía 105 megabits por segundo a la Tierra, el equivalente a 5.600 páginas escritas a máquina. El radar nos proporciona información para que podamos entender mejor nuestro planeta y su complejo equilibrio climático. Pero la forma de mantenerlo está solo en la mano del hombre.